Hola, hoy vamos a darle una vuelta a una pregunta que, bueno, flota en el aire a menudo. ¿Qué significa realmente ser muy inteligente? Buena pregunta. ¿Es solo saber mucho, resolver problemas rápido? ¿O hay algo más? Nos vamos a centrar hoy en una organización muy conocida que lleva décadas intentando agrupar a gente basándose, precisamente, en una métrica de inteligencia. Mensa International. Exacto, Mensa International, la sociedad de alto cociente intelectual más antigua y también la más grande del mundo. Así es. Se fundó justo después de la Segunda Guerra Mundial y tiene, bueno, un único requisito para entrar que es bastante llamativo, la verdad. ¿Cuál es? Pues tienes que puntuar en el 2% superior de la población. El 2% superior. Sí, en un test de inteligencia que sea estandarizado y, claro, supervisado. Nada más importa para entrar por esa puerta. Ni tu trabajo, ni de dónde O vienes. sea, solo el CI. Solo el CI. Y hoy vamos a analizar a fondo qué es Mensa, cómo nació esta idea, quiénes la forman y, bueno, qué pasa dentro, ¿no? Qué dinámicas se crean en una comunidad definida así. Eso es. Queremos desentrañar un poco su historia, cómo funciona, quién está dentro hoy en día, todo esto basándonos en la información pública que hay disponible. Claro, Intentaremos entender no solo los hechos puros y duros, sino también, pues, qué implican, ¿no? Vale, pues si te parece, empezamos por el principio. ¿De dónde sale esta idea tan peculiar? pues nos tenemos que ir a 1946. Justo acaba la guerra, estamos en Oxford, de Inglaterra, Ajá. y hay dos figuras clave. Por un lado, Roland Berril, que era un abogado británico-australiano, y por otro, Lancelot Ware, que era científico, bioquímico y también abogado británico. Dos perfiles interesantes. ¿Y se conocían? Sí, se encontraron en el Lincoln College, uno de los colleges de Oxford, y parece que conectaron porque tenían una visión bastante similar sobre algo. Una visión que, me imagino, en ese contexto de posguerra sería diferente, ¿no? Pues sí, era bastante radical para la época. Querían crear una sociedad donde la única, digamos, credencial fuera la inteligencia. Pero medida de forma objetiva. Nada de títulos nobiliarios ni fortunas familiares. Exacto. Aspiraban a que fuera un espacio totalmente apolítico, sin barreras de raza, ni de religión, ni de estatus social, como una especie de, bueno, utopía intelectual, si quieres llamarlo así. Suena muy idealista, la verdad. Lo era. Fíjate que hasta el nombre que eligieron, Mensa, ¿Qué significa mesa en latín, no? eso es. Lo eligieron justo por eso, para simbolizar esa idea de igualdad. Una mesa redonda donde todos los miembros, en teoría, se sentarían como iguales, unidos solo por su capacidad intelectual. El logo que tienen ahora, de hecho, sigue representando esa mesa. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se pone quizás más interesante, porque parece que esa visión tan idealista, pues chocó bastante pronto con la realidad, Ajá. incluso con lo que esperaban los propios fundadores. Hay fuentes que sugieren que Beryl, que quizás tenía una mentalidad, no sé, un poco más tradicional, Sí. esperaba algo así como una aristocracia del intelecto, y que se llevó una decepción al ver que muchos de los primeros miembros venían de entornos más humildes, de la clase trabajadora. Claro. Quizás se le imaginaba catedráticos, grandes figuras, y se encontró con gente normal, pero muy inteligente. El otro fundador, el científico, él tenía otra preocupación distinta. ¿Cuál? Pues parece que lamentaba que buena parte de la actividad dentro de Mensa, de lo que hacían los miembros juntos, girara mucho en torno a resolver acertijos, pasatiempos, juegos mentales. Ah, entiendo. Como si pensara que esa inteligencia tan alta se estaba desperdiciando un poco. Algo así. Como si esa capacidad colectiva no se estuviera usando para fines que él consideraba más, bueno, más elevados o más productivos para la sociedad. Qué curioso. Es fascinante ver esa tensión ya desde el principio, ¿eh? Totalmente. Por un lado, la idea pura de una meritocracia basada solo en el CI. Y por otro, las expectativas personales de los fundadores sobre cómo debía ser esa élite intelectual y, sobre todo, qué debía hacer. Exacto. Y esa tensión inicial plantea una pregunta que yo creo que ha acompañado a Mensa durante toda su historia y que sigue vigente. ¿Cuál es el propósito real de una sociedad así? Claro. Más allá de juntar a gente por una métrica concreta.
¿Es un foro para que las mentes brillantes interactúen? ¿Es un club social para gente que comparte ese rasgo? ¿O es simplemente una etiqueta basada en un número? Y cómo la realidad social, en este caso la de la posguerra británica, y los propios intereses de la gente que se unía, pues moldearon la organización de formas que quizás Beryl y Ward no habían previsto. Justo. La criatura cobró vida propia, digamos. Ca. Pues significa básicamente que tu puntuación en esa prueba tiene que ser más alta que la del 98% de la población general que hace ese mismo test. O sea, estar en el 2% de arriba del todo. Exacto, en ese grupo selecto del 2%. Para que nos hagamos una idea con algunas de las escalas de CI más conocidas. Por ejemplo, en la escala Stanford-Binet, que es una de las históricas, la puntuación mínima que aceptan es 132. Vale. En otra, la escala Cattell es 148. Y en las pruebas Wechsler, que son muy usadas hoy en día, como la WIS para adultos o la WISC para niños, ahí el umbral es 130. Claro, la mayoría de estos test, los más comunes, están diseñados para que la media de la población sea 100, y con una desviación estándar de 15 puntos. Eso es. Si aplicamos la estadística a esa curva normal, a esa campana de Gauss, ese percentil 98 cae más o menos en un CI de 130,8. O sea, 131, básicamente. Sí, por ahí anda. Es un corte bastante exigente. No es fácil llegar ahí. No, desde luego. Y además, la forma de administrar estas pruebas o de aceptar los resultados tiene sus detalles, ¿no? Sí, tiene sus particularidades. Por ejemplo, American Mensa, que es la rama nacional más grande, con diferencia. La de Estados Unidos. Sí, ellos usan su propio test de admisión. Y lo curioso de ese test es que solo te dice si cumples el requisito o no. O sea, te dice sí, estás en el 2% o no, no lo estás. Pero no te da una puntuación numérica concreta, un 135 o un 142, que puedas comparar directamente con otras escalas, como la Wechsler. Ah, qué interesante. O sea, es un apto o no apto para entrar en Mensa, pero no te cuantifica el CI de forma estándar. Exacto. Solo sirve para cualificar para ser miembro allí. Y otro detalle que, bueno, añade un poco de presión. A ver. En algunos países, el examen oficial de Mensa solo lo puedes hacer una vez en la vida. ¿Solo una vez? ¿Sí? Si vas, lo haces y no llegas a ese percentil 98, esa puerta se cierra para siempre, al menos la de su propio test. Vaya. Aunque, eso sí, todavía podrías intentar entrar si presentas resultados válidos de otro test cualificado, uno de los que ellos aceptan, que hayas hecho por tu cuenta de forma externa. Entiendo. O sea, o lo demuestras con su prueba específica a la primera, o tienes que buscar una validación externa que ellos reconozcan. Eso es. Es un sistema que, aunque parezca muy objetivo por basarse en un número, pues tiene estas capas de procedimiento, estas reglas. Y es un sistema que funciona en muchos sitios, ¿no? Decías que es global. Sí, tienen pruebas disponibles en muchísimos países. Piensa en sitios tan diversos como Brasil, India, Pakistán, además de Europa, Norteamérica, claro. Eso te da una idea del alcance que tiene la organización. Hablando de alcance, Mensa no es un club pequeño precisamente. Es una organización realmente global. Las cifras que se manejan son impresionantes. Sí, son bastante grandes. Hablamos de unos 150.000 miembros en total, 150.000. repartidos en más de 90 países por todo el mundo. Más de 90 países. Es enorme. Y de esos 90 y pico países, 48 tienen ya grupos nacionales formalmente establecidos. O sea, Mensa España, Mensa Alemania, Mensa Japón. Cada uno con su propia estructura, sus propias actividades. Y si vives en un país donde no hay grupo nacional, Pues entonces tienes la opción de unirte directamente a la organización paraguas que es Mensa International. vale. Y la sede de Mensa International me ha llamado la atención antes. No está en una gran capital, ¿verdad? No, para nada. Tiene un toque casi pintoresco. Está en un pueblecito que se llama Kaitorp, en Lincolnshire, en el Reino Unido. Curioso. Y es importante no confundirla con la oficina de Mensa británica, la del Reino Unido, que sí está en una ciudad más grande, Wolverhampton. Son entidades distintas, con funciones diferentes. Entiendo. Mensa International es la coordinadora global, la que pone las normas generales, facilita la conexión entre países. Eso es. Establece los estándares, por ejemplo, sobre qué test son válidos.
pero la vida diaria de la organización, las actividades del día a día, se desarrollan sobre todo dentro de los grupos nacionales. Y estos grupos publican sus cosas, ¿no? Sí, claro, publican sus propias revistas, boletines, como el Mensa Bulletin en Estados Unidos o la Mensa Magazine en Reino Unido. Son herramientas súper importantes para la comunicación interna, para crear ese sentido de comunidad. Y algunos de estos grupos nacionales son realmente grandes. Mencionaste American Mensa. Sí, es el más grande con mucha diferencia. Supera los 50.000 miembros. 50.000. Más de un tercio del total mundial. Sí, luego le siguen Mensa Alemania, que tiene más de 18.000 miembros, y British Mensa, que incluye Reino Unido e Irlanda, y anda también por los 18.000 más o menos. Son comunidades muy considerables por sí mismas. Y me imagino que dentro de estos países tan grandes, la cosa no acaba ahí. Se subdividirán más, ¿no? Claro, claro. Dentro de los grupos nacionales grandes, la estructura se ramifica todavía más. Crean grupos locales o regionales. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, hay 134 grupos locales. 134. Sí. Y estos grupos locales son fundamentales. Son los que organizan actividades más cercanas, presenciales, los que fomentan el contacto directo entre la gente que vive en la misma ciudad o la misma zona. Y pueden ser muy diferentes entre sí, imagino. Muchísimo. Pueden variar un montón en tamaño. Hay grupos locales pequeños, con menos de 100 miembros, y otros que son enormes, con más de 2.000 personas. Depende mucho de la densidad de población de mensas en esa área. Vale, entiendo la estructura formal, la jerarquía, pero más allá de eso, de lo administrativo, está lo que podríamos llamar el corazón social de Mensa, ¿no? Los grupos de interés especial, los SIGs. Ah, los SIGs. Sí, eso es fascinante, porque ahí es donde ves realmente la diversidad de la gente que hay dentro. ¿Qué son exactamente? Pues son grupos que se forman alrededor de un interés común, de una afición. Van totalmente más allá del CI. Pueden ser locales, dentro de un grupo nacional, o incluso internacionales, conectando gente de distintos países. ¿Y qué tipo de intereses cubren? Uf, de todo. El espectro es increíblemente amplio. Te puedes encontrar SIGs para casi cualquier cosa que se te ocurra. Por ejemplo, Pues mira, hay SIGs de moteros. moteros en Mensa. Sí, sí. Clubes de lectura, grupos de debate filosófico, gente interesada en la astronomía, en la cocina gourmet, en la genealogía, en juegos de rol, en senderismo, lo que quieras. O sea que el SIG es la puerta de entrada, pero una vez dentro, la gente se agrupa por aficiones como en cualquier otro sitio. Exactamente. Incluso hay SIGs que están más enfocados a lo profesional. Por ejemplo, grupos para cooperación empresarial o para discutir temas de inversión o de ciertas profesiones específicas. Y en la era digital esto habrá cambiado también, ¿no? Claro. Han surgido los que llaman e-SIGs, SIGs electrónicos. Funcionan principalmente online, a través de listas de correo, foros, grupos de WhatsApp. Conectan a gente con intereses comunes sin importar dónde vivan físicamente. Puedes estar en un e-SIG de amantes del cine clásico con gente de 10 países distintos. Eso rompe muchas barreras. Totalmente. Y esta cantidad y variedad de SIGs, la verdad, da que pensar, ¿no? ¿En qué sentido? Pues, ¿hasta qué punto el CI sigue siendo lo principal que une a la gente una vez que ya está dentro? ¿O se convierte más bien en la excusa, en la puerta de entrada a una red social donde luego buscas y encuentras gente con la que compartes intereses específicos, como harías en un club de ajedrez o en una asociación de vecinos? Es una buena reflexión. Parece que la dimensión social, la de compartir aficiones, es muy potente dentro de Mensa. Yo creo que sí. Y no podemos olvidarnos de otra entidad que está vinculada, al menos en Estados Unidos, que es la Mensa Foundation. ¿Así? ¿Qué es eso? Es una organización benéfica. Es independiente de Mensa como club, pero está muy relacionada. Se dedica a investigar y a divulgar conocimiento sobre la inteligencia humana. Investigar sobre la inteligencia. Sí, financian estudios, dan becas y publican una revista académica, la Mensa Research Journal, y lo llamativo es que esta revista está disponible para cualquiera. No tienes que ser miembro de Mensa para leerla. O sea que hay una faceta de Mensa, o al menos de esta fundación asociada, que se intenta contribuir al conocimiento sobre aquello que define a sus miembros. Exacto. Añade como otra capa a la identidad de la organización.
No es solo un club social o una red de contactos, también tiene esta vertiente orientada a la comprensión científica de la inteligencia. Vale. Entonces, ser miembro no es solo tener un carné que dice que tienes un CI alto. Es acceder a una red social, a grupos con tus mismos intereses y también a eventos, ¿no? Háblanos un poco de esos encuentros. Claro, los eventos son una parte muy importante de la experiencia Mensa para mucha gente. Hay reuniones a todos los niveles, desde quedadas informales de los grupos locales, un café o unas cañas, Lo típico. sí, hasta grandes convenciones anuales. Muchos países celebran un gran evento nacional cada año. Lo suelen llamar Annual Gathering, el AG. ¿Y cómo son esos AG? Pues suelen rotar de ciudad cada año para que no sea siempre en el mismo sitio. Y son eventos de varios días que combinan un poco de todo. Hay conferencias sobre temas diversos, talleres prácticos, actividades lúdicas, bailes, juegos de mesa. Una mezcla, entonces, entre desarrollo intelectual y pura socialización. Sí, sí. El AG de Estados Unidos, por ejemplo, que es el más grande, a menudo lo hacen coincidir con las fiestas del 4 de julio, el Día de la Independencia. Así que tiene también un componente festivo importante. Y mencionaste juegos. ¿Hay algo específico de Mensa relacionado con los juegos? Porque antes comentabas que Ware se quejaba de tanto acertijo. Pues sí, y es algo bastante conocido, sobre todo en el mundillo de los juegos de mesa. Desde 1990, American Mensa patrocina una competición anual que se llama Mensa Mind Games. Mind Games. Juegos mentales. Eso es. Durante un fin de semana bastante intenso, un grupo grande de miembros voluntarios se dedica a jugar y evaluar decenas de juegos de mesa que acaban de salir al mercado ese año. O sea, prueban las novedades. Sí, y al final de ese fin de semana, después de muchas horas de juego y deliberación, otorgan un sello, el Mensa Select, a 5 juegos. ¿Y qué criterio usan? Pues buscan juegos que consideren especialmente originales, que sean desafiantes intelectualmente y que estén bien diseñados, bien producidos. Ese sello Mensa Select se ha convertido en un distintivo bastante codiciado por los creadores y editoriales de juegos. Claro, me imagino. Que un juego sea seleccionado por Mensa es casi como una garantía de que te va a hacer pensar, ¿no? Exacto. Es una forma interesante de vincular la marca Mensa con una actividad que es intelectual, pero también muy lúdica y social. ¿Y esto solo pasa en Estados Unidos? ¿O hay eventos similares en otras partes del mundo? Bueno, la competición Mind Games como tal es de American Mensa, pero a nivel de grandes encuentros, Europa también tiene el suyo. Ah, ¿sí? Sí, desde 2008 existe el EMAG, European Mensa Annual Gathering. El encuentro anual europeo. Exacto. Y también va rotando por distintas ciudades europeas cada año. Ha pasado por Colonia, Praga, París, Estocolmo, Zúrich, Barcelona. Fíjate en España también. Anda, ¿cuándo fue en Barcelona? Pues creo recordar que fue en 2016. También ha estado en Belgrado, Gante, Bucarest. Y el próximo que tienen previsto, en 2025, será en Cardiff, en Gales. Imagino que estos encuentros europeos servirán para que miembros de diferentes países se conozcan, ¿no? ¿Fortalecerá esa idea de comunidad internacional? Claro, totalmente. Es una oportunidad para que gente de Mensa Alemania, Mensa Francia, Mensa Italia, Mensa España se encuentren, compartan experiencias, hagan contactos. Va más allá de las fronteras nacionales. Y supongo que en otras regiones pasará algo parecido. Pues sí, en la región de Asia-Pacífico tienen el AMAG, Asia Pacific Mensa Annual Gathering, Vale. que también va rotando entre países de la zona. Ha estado en Australia, en Filipinas, en Nueva Zelanda, en Corea del Sur. O sea que estos eventos internacionales subrayan esa dimensión global de Mensa, permiten ese intercambio cultural dentro de una organización que en principio se define por un criterio, el CI, que se supone que es universal y no cultural. Exacto. Es interesante ver cómo gestionan esa tensión entre lo global y lo local, lo universal del criterio y lo particular de las culturas y las personas. Muy bien, pues llegamos a una de las preguntas clave, yo creo. ¿Quiénes son realmente las personas que forman parte de Mensa? ¿Hay un perfil típico? Porque hemos hablado de los fundadores, de las tensiones iniciales, pero ¿y hoy? Los datos aquí revelan una diversidad sorprendente, sobre todo en cuanto a la edad. Así es. Oficialmente, Mensa acepta miembros de todas las edades. Y cuando dicen todas, es todas. American Mensa, por ejemplo, afirma en su web que tiene miembros cuyo rango de edad va desde los 2
hasta los 102 años. 2 años. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo se mide el CI de forma fiable a una edad tan temprana? Bueno, es una pregunta muy pertinente y hay debate sobre ello, claro. Son casos muy excepcionales y a menudo se convierten en noticias, salen en los medios. Me imagino. Hay casos documentados como el de una niña en Reino Unido, Elistan Roberts, o otra en Estados Unidos, Miranda Elise Margolis, que fueron admitidas ambas con solo 2 años y 4 meses, que yo sepa son las personas más jóvenes registradas oficialmente. Increíble. Y más recientemente ha habido otros casos también muy sonados, como Cash Quest en Estados Unidos o Joseph Harris Virtil en Reino Unido, ambos admitidos también con 2 años. ¿Y todas las ramas de Mensa hacen pruebas a niños tan pequeños? No, no todas. Algunas tienen una edad mínima para hacer sus propios tests, pero muchas sí ofrecen recursos específicos para niños superdotados y para sus familias. Reconocen que tienen necesidades educativas y sociales particulares. Así que aunque la admisión tan temprana sea excepcional, sí hay un enfoque hacia la alta capacidad infantil. Supongo que identificar ese potencial tan pronto es un reto, pero también puede ser importante para el desarrollo de esos niños. Desde luego. Y también hay jóvenes que destacan no solo por entrar pronto, sino por sus puntuaciones. Hay un caso famoso de un niño, Mehul Garg, que en 2018, con solo 10 años, consiguió la puntuación máxima posible en el test de Mensa que hizo él, que era 162. Con 10 años. Sí, y si nos vamos al otro extremo de la vida, en 2014 se publicó que Mensa Británica tenía entre sus miembros a una persona con 103 años. O sea que de verdad abarcan casi todo el espectro vital humano, de 2 a más de 100 años. Prácticamente. Es una horquilla de edad enorme. Vale, esos son casos extremos, récords. Pero para tener una imagen más general, más de la media, ¿hay datos sobre la distribución por generaciones? Las cifras de American Mensa de 2023 que mencionabas antes, ¿qué nos dicen? Pues mira, según esos datos de American Mensa del año pasado, la composición por generaciones era bastante interesante. Un 8% pertenecían a la que llaman generación silenciosa, los nacidos antes de 1943. Ajá, la generación de la guerra y posguerra. Eso es. Luego, el grupo más grande eran los baby boomers, los nacidos entre 1943 y 1960, que representaban un 37%. Más de un tercio. Sí. Después venía la generación X, los nacidos entre el 61 y el 81, que eran un 30%. O sea que boomers y Gen X juntos suman, casi el 70%. 2/3 de los miembros. Exacto. El peso de esas generaciones intermedias es muy grande. Luego, los millennials, nacidos entre el 82 y el 2000, eran un 10%. Y la generación Z, los más jóvenes, nacidos a partir de 2001, representaban un 12%. Había un 3% que no se clasificaba. Es curioso, podría reflejar muchas cosas, ¿no? Quizás cuando Mensa tuvo más popularidad o visibilidad mediática, o cuando estas generaciones tuvieron más acceso a este tipo de test o más interés en hacerlos. Sí, probablemente sea una mezcla de factores. Pero es interesante ver que aunque las generaciones más jóvenes, millennials y Z, están presentes y suman un 22%, el grueso sigue estando en las generaciones anteriores. ¿Y qué hay del género? ¿Hay equilibrio o predomina alguno? Pues según esos mismos datos de American Mensa, la distribución era: un 64% de los miembros se identificaban como hombres, casi 2/3, Sí, y un 32% se identificaban como mujeres. casi un tercio. O sea, una proporción de 2 a 1 más o menos. Sí, aproximadamente. Luego había un 3% que no especificó su género y menos del 1% que se identificó con otras identidades de género, no binarias u otras. Esa diferencia entre hombres y mujeres, ¿a qué podría deberse? Eso es complejo. Podría reflejar muchísimas cosas, desde patrones históricos en el acceso a la educación superior o a ciertas profesiones, donde quizás se hacían más estos tests, hasta posibles sesgos conscientes o inconscientes en los propios test de CI, que es algo que se ha discutido mucho. Claro. O simplemente podría ser una cuestión de quiénes se sienten más atraídos o más motivados a unirse a una organización como Mensa, por las razones que sean. Es difícil señalar una única causa, Entiendo. pero los datos nos dan esa fotografía. Una mayoría masculina clara,
pero con una representación femenina considerable, un tercio no es poco. No, no lo es. Los orígenes de Mensa en la posguerra, con esa mezcla curiosa de idealismo y, bueno, pragmatismo o incluso decepción de los fundadores. Sí, Hemos visto los estrictos criterios de entrada basados puramente en el CI, ese famoso percentil 98. Hemos desgranado su estructura, que es compleja, global, pero también muy local. con todos esos grupos nacionales y locales. ¿Y los SICs? Exacto, la variedad de actividades que ofrecen, que van desde lo puramente social y lúdico, como los juegos de mesa Mensa Select, hasta lo más intelectual o incluso la investigación a través de la fundación. Y la demografía, que es sorprendentemente amplia. Sí, esa horquilla de edad increíble de niños prodigio a centenarios y esa composición por géneros y género que acabamos de comentar. Yo creo que si miramos todo en conjunto, lo que resulta realmente fascinante es observar la trayectoria de una organización que se define en su origen y en su requisito de entrada por un único criterio psicométrico, por un número. Sí, es muy particular. Y cómo ha conseguido no solo sobrevivir durante casi 80 años, sino expandirse por todo el mundo y desarrollar una vida interna tan rica, tan diversa, llena de actividades y de grupos que van muchísimo más allá de simplemente celebrar que se tiene un CI alto. Demuestra que incluso partiendo de algo tan abstracto como un número, se puede construir una comunidad humana, con sus dinámicas complejas, sus intereses variados, sus encuentros y desencuentros. Totalmente. Y esto nos lleva, creo, a una reflexión final. Una pregunta que quizás va más allá de Mensa y resuena en nuestro tiempo. A ver. ¿Qué valor o qué función tienen hoy en día estas sociedades que se basan primordialmente en el cociente intelectual? Sobre todo ahora, en un momento en que cada vez entendemos la inteligencia como algo mucho más multifacético, más contextual, ¿no? Mucho más amplio que lo que puede medir un test estandarizado. Es una pregunta muy pertinente, sí. Sigue siendo relevante agruparse bajo esa única bandera del CI alto. Claro, ¿son estas organizaciones un catalizador útil? ¿Sirven para que gente con un cierto perfil intelectual se encuentre, colabore, desarrolle su potencial en un entorno afín? ¿Ofrecen un espacio que no encontrarían en otro sitio? O, por el contrario, corren el riesgo quizás de fomentar una cierta, no sé, autocomplacencia. O incluso un cierto aislamiento, al poner tanto énfasis en una única métrica de capacidad, dejando otras fuera. Exacto. Consiguen realmente que esa inteligencia que agrupan tenga un impacto positivo en el mundo real. O se convierten, para algunos de sus miembros, en un fin en sí mismo, en un club donde sentirse validado y ya está. Quizá el verdadero desafío, hoy en día, no es solo identificar y juntar a la gente con alta capacidad intelectual. Sino encontrar las formas más efectivas de conectar esa capacidad, de aplicarla a los problemas tan complejos que tenemos en nuestra sociedad. Y hacerlo, además, reconociendo que la inteligencia tiene muchas formas y que la colaboración entre diferentes tipos de inteligencia es fundamental. Una reflexión profunda, sin duda. Nos deja pensando. Es algo sobre lo que vale la pena seguir dándole vueltas, creo yo. Pues con esa reflexión cerramos nuestro análisis de hoy sobre Mensa Internacional. Esperamos que esta exploración haya sido interesante, que haya aclarado algunas dudas y quizás haya ofrecido nuevas perspectivas sobre esta organización mundial tan singular. Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en una época, un movimiento artístico alemán de finales del 18 que es fascinante. El Sturm und Drang. Efectivamente. Tenemos como base un artículo enciclopédico bastante completo y la idea es, desgranarlo un poco, ¿no? Sí, entender bien qué fue, por qué surgió así, tan potente. Exacto. Y ver cómo afectó a todo. Literatura, teatro, música, incluso la pintura. Porque la idea central es fuerte, ¿eh? Esa rebelión contra la razón, contra la ilustración. Totalmente, apostando por la emoción pura y dura, la subjetividad a tope. Eso es. Queremos buscar esos matices, esas claves que quizás no son tan obvias. Pues sí. Así que, vamos a meternos de lleno en esa tormenta e ímpetu, ¿no? Justo esa es la traducción, sí. Tormenta e ímpetu. O a veces tormenta y pasión. Y hablamos de un periodo, la verdad es que bastante corto. Ah, sí. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues principalmente, digamos, desde finales de la década de 1760
hasta principios de la de 1780. O sea, poco más de una década, pero muy, muy intensa. Vaya, concentrado entonces. Muy concentrado. Y la esencia es esa, ¿eh? Ser un movimiento que ya apunta al romanticismo, ¿sabes? Un protorromanticismo. Una reacción clarísima contra el racionalismo de la Ilustración. Que lo veían como algo frío, quizá. Exacto, como algo limitante. Y también contra la rigidez del neoclasicismo francés, que era lo que dominaba en ese momento. El estilo ese que buscaba orden, reglas, modelos clásicos. Todo muy medido. Eso es. Y aquí, en cambio, el foco se pone en el individuo, en su mundo interior, y sobre todo en expresar sin filtros las emociones más fuertes, incluso las más oscuras o violentas, ¿eh? Se trataba de romper cadenas emocionales, por así decirlo. Es interesante porque un movimiento tan emocional, tan visceral, que tenga un nombre tan concreto, Sturm und Drang. ¿De dónde salió ese nombre exactamente? Pues mira, es curioso, viene directamente del título de una obra de teatro. ¿Ah, sí? Sí, Sturm und Drang, de Friedrich Maximilian Klinger, se escribió en 1776, y aquí hay una figura que fue bastante importante, aunque quizás menos conocida, el empresario teatral Abel Seyler. ¿Qué papel jugó? Pues fue su compañía la que estrenó esa obra de Klinger. Pero no solo eso, Seyler en general apoyó mucho a estos dramaturgos jóvenes y rebeldes. Les dio un espacio, ¿sabes? O sea, fue un impulsor clave. Una obra un poquito anterior, que ya mostraba ese gusto por el conflicto pasional, por la emoción desbordada, ya apuntaba a maneras, digamos. Entiendo. Nace en el teatro, entonces, que parece un eje central. Pero, ¿qué ideas había detrás? ¿Qué alimentaba esa rebelión contra la razón ilustrada? A ver, hay que situarlo en lo que se llama la contrailustración. Esas corrientes de pensamiento que empezaban a cuestionar un poco los pilares de la Ilustración. Como una respuesta crítica. Exacto. Y filosóficamente hay dos nombres que son fundamentales aquí. Johann Georg Hamann, Ujú. que defendía la importancia del lenguaje, de la intuición, de la experiencia directa, sensorial, frente a la razón abstracta. Y Johann Gottfried Herder. Herder sí me suena a más. Claro, Herder es clave. Defendía la cultura popular, el famoso Volksgeist, el espíritu del pueblo. Valoraba el genio individual y la autenticidad de cada cultura nacional frente a esos modelos universales que proponía la Ilustración. Entendido. O sea, ellos dieron la base intelectual para valorar lo subjetivo, lo particular, lo emocionalmente auténtico, ¿no? Justo eso. Pusieron las bases para decir, oye, la emoción, la intuición, lo que siente el individuo, eso también importa, y mucho. Vale, ya tenemos el contexto filosófico y el origen del nombre. Vayamos ahora a la literatura, que parece el corazón del movimiento. ¿Cómo? ¿Cómo se siente una obra Sturm und Drang? ¿Qué la hace diferente? Pues intensidad. Esa es la palabra. Mucha intensidad. El protagonista típico, fíjate, no suele ser el héroe ilustrado, virtuoso, que busca el bien común. ¿Qué va? Más bien lo contrario. A menudo sí, es un personaje que se mueve por pasiones que lo arrasan. La venganza, una codicia desmedida, un amor que lo consume hasta la destrucción, una rebeldía total contra la autoridad o las normas sociales. O sea, personajes complejos y a menudo conflictivos. Muy conflictivos. Y la acción puede ser violenta, muy directa. Hay un tono claramente antiaristocrático. Y una fascinación por lo humilde, lo natural, lo instintivo, pero también por lo doloroso, lo terrorífico. Lo veían como parte genuina de la vida, ¿sabes? Sin idealizar. Nada de idealizar. La subjetividad lo empapa todo. Y a menudo hay una sensación de agitación constante, de conflicto interno, de no encontrar tu sitio. Suena a que estas obras debieron ser un bombazo en su época. ¿Nos puedes dar algún ejemplo que fuera especialmente rompedor? Hombre, sin duda, el primer Goethe es fundamental aquí. Su drama Gotts von Berlingen, de 1773, fue como un puñetazo en la mesa. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Pues rompía con todo lo que se esperaba en el teatro neoclásico. Las unidades de tiempo y lugar fuera. Se inspiraba en la libertad de Shakespeare, en su estructura más caótica, más episódica. Y presentaba un héroe rebelde, un caballero medieval que lucha por su libertad. Fue un manifiesto en sí mismo. Ya veo. Pero creo que hay otra obra de Goethe que fue aún más explosiva, ¿no? Sí, totalmente. La que de verdad desató la tormenta
fue su novela epistolar Las desventuras del joven Werther, del año siguiente, 1774. Ah, Werther. Esa sí que ha trascendido. Incluso hoy se conoce. ¿Pero qué la hizo tan potente en su momento? Era más que una historia triste, ¿verdad? Mucho más. Werther no fue solo un éxito de ventas, fue un auténtico fenómeno social y cultural. Una fiebre Werther, he oído alguna vez. Exacto, la Werther Fever. Capturó a la perfección ese nuevo énfasis en la sensibilidad individual llevada al extremo. Esa introspección tan profunda, a veces casi enfermiza. El amor imposible de Werther por Lotte, su frustración, su incapacidad para encajar en las convenciones sociales. Y, bueno, su trágico final. El suicidio, claro. Claro. Todo eso resonó de una forma increíble en una generación que empezaba a valorar la autenticidad emocional por encima de la fría razón. Tocó una fibra muy sensible. ¿Hasta qué punto llegó ese impacto? Pues fíjate, generó imitaciones en la forma de vestir, en la forma de hablar e incluso, lamentablemente, una ola de suicidios. Gente que se identificaba tanto con Werther que, bueno, demuestra el poder casi peligroso que se le atribuía a esa expresión emocional tan cruda, tan directa. Era algo revolucionario. Impresionante. Realmente una novela que marcó una época. Y aparte de Goethe, ¿quién más estaba en esa primera línea? Friedrich Schiller es el otro gigante del movimiento, sobre todo con su primera obra de teatro, Los bandidos, Die Räuber, de 1781. ¿De qué iba? Es un melodrama superpotente sobre dos hermanos nobles enfrentados. Uno es el bueno y el otro el malo. Pero es más complejo. Explora la rebelión contra el orden establecido, la corrupción, la búsqueda de libertad a cualquier precio. Es pura energía Sturm und Drang en escena. Personajes consumidos por pasiones extremas y una crítica muy fuerte a la hipocresía social y religiosa de la época. Otro bombazo, imagino. Sí, otro gran éxito y muy polémico también. Y luego hay otros autores muy interesantes que exploraron temas quizás más específicos, pero igual de potentes. Michael Reinhold Lenz, por ejemplo. ¿Qué temas trataba? Pues en Los soldados, por ejemplo, hizo una crítica social muy dura sobre el impacto del ejército en la vida civil y la vulnerabilidad de las mujeres frente a los abusos de poder. Lenz es fascinante, muy moderno en cierto sentido. Y has mencionado a Wagner antes, ¿no? H.L. Wagner. Sí, Heinrich Leopold Wegener. Él abordó en La infanticida un tema que era muy sensible en la época, el infanticidio cometido por mujeres jóvenes, solteras y desesperadas. Lo usó como una forma de criticar la rigidez moral, la falta de apoyo y la desigualdad social que las llevaba a esa situación. Era una crítica social brutal. Temas muy duros, desde luego. Sí, no se andaban con chiquitas. Y Klinger, claro, que no solo dio nombre al movimiento con su obra, sino que también exploró el individualismo, la rebelión. Todos ellos, de alguna manera, estaban mirando a Shakespeare. Como modelo. Sí, lo veían como el genio natural, el que rompía las reglas porque sí, porque su genio se lo permitía. Creaba personajes complejos, reales, con sus contradicciones. Era la antítesis del teatro francés, tan encorsetado. Interesante ese punto sobre Shakespeare. Y antes has apuntado algo sobre las mujeres escritoras. Ah, sí, es una reflexión que también aparece en La Fuente y que me parece importante. Llama la atención la aparente ausencia de voces femeninas reconocidas dentro del canon oficial del Sturm und Drang. ¿A qué se puede deber? Bueno, se sugiere que podría haber un cierto etos masculinista en el propio movimiento, centrado en esa rebeldía y pasión más viril, y quizás también un sesgo posterior de la crítica literaria, que no reconoció o no valoró adecuadamente a figuras como Marianne Hermann, por ejemplo. Que sí existieron, pero quedaron en la sombra. Exacto. Es un buen recordatorio de cómo se construye la historia literaria y de qué voces a veces se quedan por el camino. Algo para tener en cuenta. Muy pertinente, sí. Toda esta efervescencia en la literatura, en el teatro, es muy clara. Pero me surge la duda. ¿Y la música? ¿Los compositores de la época se contagiaron de esta tormenta y pasión? ¿O la música iba por otro lado, quizás más formal? Es una pregunta muy buena, y la respuesta tiene sus matices. Sí que hubo un reflejo en la música, sí, aunque quizá no fue algo tan directo o tan unificado como en la literatura. Se habla de un estilo Sturm und Drang musical. Sí, se habla de él. Coincide más o menos en el tiempo. Y tiene características bastante reconocibles. Por ejemplo, un uso mucho más frecuente de las tonalidades menores. Que suelen asociarse a sentimientos más
oscuros, tristes. Exacto. Más sombríos, más agitados, menos luminosos que los modos mayores. También melodías más angulosas, con saltos grandes, inesperados, que rompen la fluidez. Cambios muy bruscos de tempo, de rápido a lento. Y de dinámica, de suave a fuerte. Imagínate pasar de un susurro a un grito musical de repente. Impactante. Sí, buscaban impactar. Ritmos muy marcados, pulsantes y a menudo sincopados, que crean como una tensión, una irregularidad. Y el uso de efectos como el trémolo en las cuerdas. El trímolo. Sí, esa repetición muy rápida de la misma nota o de dos notas alternas crea una sensación como de temblor, de agitación, de tensión contenida. El objetivo era claro, sacudir emocionalmente al oyente. ¿Y dónde se veía esto más claramente? ¿En qué tipo de música? Pues la conexión más evidente, lógicamente, se da en la música que acompaña al texto, al drama, o sea, en el teatro musical, la ópera o el melodrama. Claro, ahí la música puede subrayar directamente las emociones. Exacto. Piensa, por ejemplo, en el ballet Don Juan de Gluck, que es de 1761, un poco antes del auge literario, pero donde ya se buscaba explícitamente crear una atmósfera de miedo, de terror, con la música. O en Pygmalion de Rousseau, que era una obra hablada, pero con interludios musicales que intensificaban el drama. Eso fue un precursor del melodrama y tuvo mucha influencia en Alemania. ¿Y qué compositores concretos asociamos con este estilo más apasionado, más Sturm und Drang? Pues a menudo se habla de un periodo Sturm und Drang en la obra de Joseph Haydn. Haydn. Me suena más a clasicismo puro. Sí, pero tuvo una fase, sobre todo entre finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XVIII, en la que experimentó bastante. Compuso varias sinfonías en tonalidades menores, lo cual era bastante raro entonces. ¿Algún ejemplo conocido? Pues mira, está la sinfonía número 49, La Passione, en fa menor, o la número 44, Trauer, Luto, en mi menor, y sobre todo la número 45, Los Adioses, en la extrañísima tonalidad de fa sostenido menor. Los adioses. ¿Por qué se llama así? Por el final, es famosísimo. Los músicos, uno a uno, van dejando de tocar y abandonando el escenario, hasta que solo quedan dos violines. Es una ruptura de la forma muy teatral, muy efectista. Vaya, sí que suena diferente a la imagen habitual de Haydn. Sí, en estas obras hay mucha agitación, mucha inquietud, silencios inesperados. Rompen un poco con esa fluidez y equilibrio clásicos. También se nota en algunos de sus cuartetos de cuerda de esa época, como los del Opus 20 y en algunas sonatas para piano. O sea que Haydn coqueteó con esa intensidad, pero sin llegar a romper del todo con la estructura clásica. Algo así. Exactamente. Introduce elementos de pasión, de sorpresa, incluso de angustia, pero siempre mantiene un control formal muy notable. De hecho, él mismo nunca usó el término Sturm und Drang ni habló de esa influencia literaria directamente. Es más bien una etiqueta que le hemos puesto nosotros después, a posteriori. Entiendo. ¿Y Mozart? ¿También tuvo su momento Sturm und Drang? Pues hay un caso muy claro. Su sinfonía número 25 en sol menor, de 1773. Es una de sus dos únicas sinfonías en modo menor y tiene una energía nerviosa, unos ritmos sincopados muy característicos. Recuerda un poco a la escena inicial de la película Amadeus, ¿no? Esa intensidad. Sí, ahora que lo dices. Pues esa sinfonía se suele citar como ejemplo. Aunque algunos musicólogos creen que Mozart pudo estar más influido por obras similares de compositores que trabajaban en Viena en esa época, como Johann Baptist van Hall, un checo, más que por el movimiento literario alemán directamente. O sea que las influencias podían venir de varios sitios. Claro, Viena era un crisol musical. A veces se asocian también otros compositores a este estilo, como algunos de los hijos de Bach, sobre todo Carl Philipp Emanuel Bach o Joseph Martin Krauss, un compositor sueco de origen alemán. Pero hay que ser un poco cautos. ¿Por qué? Porque la influencia directa y consciente del Sturm und Drang literario en la música es un tema debatido entre los expertos. No fue una conexión tan automática como a veces se presenta. Viena era muy cosmopolita y la música seguía también otras modas y tendencias europeas. Pero algo sí que dejó, ¿no? Sin duda. Lo que sí es cierto es que toda esta exploración de emociones más extremas, de contrastes más fuertes en la música de esta época, sí que preparó el terreno, abrió puertas para lo que vendría después con Beethoven, con Weber, con Schubert, con el pleno romanticismo musical.
creó un lenguaje más expresivo. Entendido. Y mencionabas antes que esto también llegó a las artes visuales. ¿De qué manera? Sí, también se ven ecos. Piensa, por ejemplo, en la pintura de paisajes de esa época. No solo buscaban la belleza tranquila, idílica del paisaje neoclásico, empezaron a aparecer cuadros de tormentas marinas violentas, naufragios. La naturaleza desatada. Exacto. Artistas como Joseph Vernet en Francia, o Caspar Wolf en Suiza, o Philip James de Loutherbourg en Inglaterra, pintaban ese poder sublime pero también aterrador de la naturaleza, su capacidad de destrucción irracional, el hombre pequeñito frente a la fuerza descomunal de los elementos. El lado menos amable de la naturaleza. Justo. Y también piensa en las visiones más oníricas, a veces macabras, de Henry Fuseli, un pintor suizo que trabajó mucho en Inglaterra. Sus cuadros de pesadillas, de monstruos, de escenas nocturnas y perturbadoras. Suena muy poco ilustrado eso. Totalmente. De hecho, Goethe admiraba mucho a Fuseli, precisamente por esa capacidad que tenía de darle un buen susto al espectador, como decía él. Claramente había un interés creciente por explorar el lado oscuro y racional de la experiencia humana y del mundo. Queda claro que fue una corriente que buscó agitar, remover conciencias en muchos frentes. Has insistido varias veces en el teatro como un escenario crucial. ¿Fue solo por las obras que se escribían o había algo más en el ambiente teatral de la época que favoreció esto? Fue una mezcla de cosas, sí. El teatro en el siglo XVIII estaba en plena transformación. La burguesía, la clase media, estaba en ascenso y empezaba a ver el teatro como un espacio importante, un lugar para el debate social, moral. Ya no solo entretenimiento para la corte. Exacto. Además, en Alemania, después de la Guerra de los 7 años, había un sentimiento nacionalista creciente. Se buscaba afirmar una cultura propia, alemana, frente al dominio cultural francés y su neoclasicismo. ¿Crear un arte alemán? Eso es. Y encontraron inspiración, como decíamos, en Shakespeare. Lo redescubrieron y lo vieron como un genio natural, libre de las reglas artificiales francesas. A todo esto le sumas la tensión social entre clases, la necesidad de expresar nuevas ideas. El teatro era el lugar perfecto para que todo eso explotara. ¿Y cómo eran esas obras en escena? ¿Qué las hacía diferentes a lo que se veía antes? Pues rompían muchas normas establecidas. Por ejemplo, adoptaban la estructura episódica de Shakespeare, muchas escenas cortas, saltos en el tiempo y el espacio. Nada que ver con la unidad de tiempo, lugar y acción del teatro neoclásico. Más dinámico, quizás. Mucho más. Y no tenían miedo a mostrar la violencia en escena. Mezclaban géneros, tragedia y comedia, algo que para la tradición francesa era impensable, casi una herejía. O sea, buscaban impactar. Sí, y usaban el escenario para cuestionar abiertamente las normas sociales, las morales establecidas, exploraban la psicología de los personajes de forma más profunda, incluyendo sus lados oscuros, la depresión, la crueldad, y a menudo los finales eran abiertos, ambiguos, sin una moraleja clara y tranquilizadora. Muy moderno, en cierto modo. Sí, en muchos aspectos sí. Y de nuevo hay que destacar el papel de gente como Abel Seyler, los directores de compañía que se atrevieron a programar estas obras tan rompedoras, tan diferentes. Tuvieron su mérito. Volvamos un momento a los dramaturgos clave. Has mencionado a Goethe, Schiller, Lenz, Wagner, Klinger. ¿Cómo plasmaron ellos específicamente ese espíritu Sturm und Drang en sus obras de teatro, más allá de lo general? A ver, Goethe, con Götz von Berlichingen, como decíamos, fue el que importó el modelo shakespeariano, esa libertad estructural, el héroe individualista y rebelde, la mezcla de tonos. Fue como una declaración de guerra a las reglas francesas. Pura energía. ¿Y Schiller con los bandidos? Schiller llevó al extremo el conflicto familiar, social, la rebelión contra la autoridad paterna, incluso contra Dios. Es una obra con una fuerza emocional arrolladora, personajes al límite, muy potente. Lenz, decías que era muy crítico socialmente. Sí. Lenz, en obras como Los soldados o El preceptor, usó el teatro de forma muy directa para criticar las estructuras de poder, las convenciones sociales que aplastaban al individuo. Mostraba la vulnerabilidad de la gente, sobre todo de las mujeres, frente a esas estructuras. Sus personajes a menudo se sienten atrapados, con identidades rotas. Algunos lo ven como un precursor del teatro crítico de Brecht,
Fíjate. ¡Qué interesante! Y Wagner, con la infanticida, puso en escena un tema tabú, como dijimos, para denunciar la hipocresía moral y el sufrimiento de las clases más bajas. Mostraba cómo las decisiones de los poderosos, de la aristocracia, podían destrozar vidas burguesas. Usaba un lenguaje muy variado, desde lo más elevado a lo más popular. Y Klinger, el que dio nombre a todo. Klinger, en su obra Sturm und Drang, que curiosamente está ambientada en la Revolución Americana, exploró también esa rebelión individual, esa búsqueda de libertad, y mezcló géneros de forma muy consciente, buscando precisamente esa alternancia de emociones fuertes, de tensión y momentos más ligeros. Todos ellos, cada uno a su manera, usaron el teatro como un laboratorio para explorar la condición humana en sus aspectos más extremos y conflictivos. Una verdadera explosión creativa en el teatro alemán de la época, sí señor. Pero antes comentaste que, a pesar de toda esta intensidad, fue un periodo relativamente breve. ¿Cuánto duró realmente este fervor del Sturm und Drang? Sí, eso es importante remarcarlo. Como movimiento cohesionado con esas características tan marcadas, su apogeo fue corto. Algunos estudiosos, como Waterhouse, lo sitúan principalmente entre 1771 y 1778, más o menos. O sea, menos de 10 años en realidad. Sí, fue una llamarada muy intensa, pero bastante fugaz. Pronto, los propios protagonistas, los grandes nombres como Goethe y Schiller, empezaron a evolucionar ¿Hacia dónde? hacia lo que conocemos como el clasicismo de Weimar. Empezaron a buscar un mayor equilibrio entre la emoción desbordada y la forma artística, entre la libertad individual y una cierta armonía, un ideal más universal. Como una maduración, quizás. Se podría ver así. De hecho, ellos mismos, más tarde, miraron hacia atrás y vieron el Sturm und Drang como una fase necesaria, pero de exuberancia juvenil, de exceso quizás, algo que había que superar para alcanzar una expresión más serena y equilibrada. Entiendo. ¿Y después qué pasó con ese legado? Pues el camino se bifurcó un poco, parte de ese énfasis en la emoción y la forma fue absorbido y transformado por este clasicismo de Weimar, dándole una profundidad que quizás no tenía el neoclasicismo anterior. Y otra parte, la más radical, la más centrada en el individuo y la emoción extrema, alimentó directamente las llamas del primer romanticismo alemán, que heredó y desarrolló muchas de sus inquietudes. Entonces, si tuviéramos que resumir, que destilar la esencia de su legado, ¿qué sería lo más importante que nos dejó esta tormenta y pasión? Porque parece que fue algo más que un simple escalón hacia el romanticismo, ¿no? Fue una sacudida importante en sí misma. Absolutamente. Yo creo que su gran impacto, su gran legado, fue cambiar radicalmente el foco de atención en el arte. Puso la emoción, la subjetividad, la experiencia individual en el centro del escenario artístico, y lo hizo desafiando la primacía que hasta entonces tenía la razón ilustrada. Le dio valor a lo irracional, digamos. Exacto. Se atrevió a mirar de frente a los aspectos más oscuros, más irracionales, más conflictivos del ser humano. La violencia, la angustia, la rebeldía, sin intentar suavizarlos o darles una moraleja fácil y complaciente. Rompió tabúes. Sí, rompió muchos tabúes. Y aunque fuera un movimiento breve, sentó las bases indispensables para el romanticismo, eso es innegable. Pero también, en un sentido más amplio, abrió la puerta a una nueva sensibilidad, a una forma mucho más moderna de entender el arte, como un vehículo para expresar la experiencia interior, la complejidad del yo. Su eco, de formas muy diversas, creo que resuena hasta hoy. En definitiva, el Sturm und Drang fue eso, una explosión corta pero increíblemente intensa. Una descarga de emoción cruda, de individualismo, que desafió el orden establecido en las artes alemanas del siglo XVIII y, como dices, abrió caminos por los que de alguna manera todavía transitamos. Precisamente. Y quizás, bueno, para terminar, podríamos darle una vuelta a una idea. Adelante. Podríamos reflexionar sobre cómo esa tensión fundamental que articula todo el Sturm und Drang, esa lucha constante entre la emoción individual, en estado puro, casi salvaje, y las restricciones que impone la sociedad, las normas, incluso la propia razón, sigue siendo un motor creativo increíblemente poderoso hoy en día. En el arte actual. Sí, tal vez se manifiesta de maneras más sutiles, más complejas, no tan directas como entonces.
Pero esa exploración del yo frente a las estructuras que intentan contenerlo, que intentan darle forma, esa dialéctica entre libertad interior y norma exterior, parece ser una constante en el arte y la cultura. Una tensión que quizás nunca llega a resolverse del todo. Es algo que sigue ahí, latiendo. Hola, iniciamos hoy una exploración a fondo. Vamos a meternos de lleno con una figura que, la verdad, atraviesa culturas y milenios. El ángel. Hola, ¿qué tal? Sí, es un tema fascinante. Tenemos como base una recopilación bastante completa de información sobre el tema que nos va a servir de guía. Ujú. Y el objetivo, pues, intentar entender qué son los ángeles, cómo se les ha visto en distintas tradiciones, ya sabes, desde las religiones más conocidas hasta la filosofía, el arte, y por qué, bueno, por qué siguen tan presentes hoy en día. Vale, vamos a desgranar esto. Exacto. Y yo creo que la idea central, la que conecta un poco todo, es esa visión del ángel como un ser espiritual que hace de intermediario. Como un puente, ¿no? Eso es, un puente entre lo divino, lo trascendente, y nuestro mundo, el mundo humano. Y lo curioso es la cantidad de roles que les dan. No son solo mensajeros. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Claro, son también protectores, guías, ejecutores de la voluntad divina, que a veces puede ser bastante severa, por cierto. Ah, sí. No siempre son figuras amables. Para nada. Y parece que esta necesidad de figuras intermedias pues surge con más fuerza en sistemas donde Dios se percibe como muy lejano, muy diferente a nosotros. Tiene sentido. Empecemos por lo básico, por la palabra. Ángel. ¿De dónde viene exactamente? Pues nos llega a través del latín tardío, ángelus. Ajá. Y este viene del griego ángelos. Y ángelos significaba, simplemente, mensajero. Mensajero sin más. Sin más. Algunos incluso creen que podría tener un origen más antiguo, quizá persa, pero bueno, la conexión griega es la más clara. ¿Y en hebreo cómo era? Pues ahí está lo interesante. El término hebreo original es malaj, y malaj, igual que ángelos, significaba mensajero. También sin distinguir. Al principio sí, podía ser un mensajero humano como un profeta o uno divino. No había una palabra específica solo para el celestial. Vaya. Fue después, con traducciones importantes como la Vulgata latina, la de San Jerónimo, cuando se empezó a usar ángelus casi exclusivamente para el mensajero sobrenatural. Ah, ahí se hizo la diferenciación. Exacto. Se usaba ángelus para el divino y nuntius para el humano. Y esa distinción, pues claro, tuvo muchísima influencia en cómo entendemos hoy la palabra ángel. Claro. Y esta idea de mensajeros divinos, ¿cómo encaja con el paso de, digamos, visiones más politeístas a un monoteísmo más estricto? Pues es una transición fundamental. Piensa que en muchas culturas antiguas había un montón de espíritus, deidades menores, asociadas a fenómenos naturales, a lugares. Sí, claro. Con el desarrollo del monoteísmo, sobre todo en el judaísmo, esas figuras no desaparecen de golpe. Se reciclan, por así decirlo. Algo así. Se reinterpretan. Esos poderes, que antes eran más o menos autónomos, pasan a ser vistos como servidores del único Dios supremo. Se convierten en su corte, en sus agentes, en ángeles. O sea que antiguos dioses menores acaban siendo ángeles. En cierto modo sí. O sus funciones son absorbidas por los ángeles. Incluso figuras que luego se asocian al mal, como Satán en la tradición judeocristiana o Iblis en el Islam, a veces se entienden en origen dentro de este marco, como miembros de esa corte celestial inicial. Qué curioso. Entonces, ¿cuándo empiezan a parecerse más a la idea que tenemos hoy? Bueno, en las partes más antiguas de la Biblia hebrea, por ejemplo en los primeros libros, Dios suele interactuar de forma más directa. Sí, habla directamente con Abraham, con Moisés. Exacto. Es más tarde, sobre todo se nota un cambio después del exilio en Babilonia, cuando la idea de Dios se vuelve más trascendente, más distante quizá.
Y ahí entran los ángeles. Ahí es donde ganan muchísimo protagonismo como intermediarios. Son ellos los que bajan a la tierra, los que ejecutan las órdenes divinas. Y como decíamos, su naturaleza puede ser compleja, a veces benévola, a veces terrible. Reflejan distintas facetas de Dios. Y aquí siempre sale a relucir la posible influencia del zoroastrismo, ¿verdad? Sí, es una conexión importante que muchos estudiosos señalan. El zoroastrismo, que es una religión persa muy antigua, tiene un dualismo muy marcado. El bien contra el mal. Clarísimo. Ahura Mazda, el dios bueno, contra Angra Mainyu, el principio del mal. Y Ahura Mazda tiene a su servicio a los Ameshas Penta, Que serían como... emanaciones suyas, espíritus sagrados. A veces se comparan con arcángeles. Luchan contra las fuerzas oscuras. De hecho, la tradición dice que uno de ellos, Bouhumana, le reveló la naturaleza de Dios al propio Zoroastro. O sea, un ángel mensajero en toda regla. Prácticamente. Y también están los Frabashi, que son como espíritus guardianes individuales, guerreros celestiales. Toda esta idea de un cosmos dividido, de una lucha entre luz y oscuridad con ejércitos celestiales, ¿Pudo influir? pudo influir bastante en el judaísmo de la época del Segundo Templo y, por lo tanto, también en el cristianismo y el islam, que heredan mucho de ese contexto. Muy bien, pues entremos de lleno en el judaísmo. La visión general, por lo que entiendo, es que son seres sobrenaturales, mensajeros de JHW. Pero, y esto es llamativo, inferiores a los humanos. Sí, esa es una idea recurrente, sobre todo en el judaísmo rabínico posterior. Se dice que no tienen libre albedrío, que están como programados para una sola tarea divina. Correcto. Si miramos la Biblia hebrea, el Tanaj, encontramos varios términos. Ya mencionamos Malaj, que podía ser humano o divino. Malaj Elohim, mensajero de Dios. Malaj Yahweh, mensajero del Señor. Exacto. Y luego están los Bené Elohim, los hijos de Dios, y los Akobdoshim, los santos. Vale, los Malaj ya los tenemos. Pero ¿y ese Malaj y Iria HW que aparece a veces, el ángel del Señor? Es una figura un poco misteriosa, ¿no? ¿Es un ángel normal? ¿Es Dios mismo? Esa es una de las grandes cuestiones de la exégesis bíblica. A veces parece actuar con autoridad divina, habla en primera persona como si fuera Dios. Las interpretaciones varían mucho. Podría ser un ángel especialmente poderoso, una manifestación visible de Dios, una teofanía, o incluso una forma de hablar de Dios actuando sin nombrarlo directamente. Complicado. Y los Beneja Elohim, les hijos de Dios, suena casi a panteón. Y es posible que en origen reflejara eso, una concepción más antigua de una corte celestial con varios seres divinos alrededor de un Dios principal. Hay pasajes, como en el Génesis o en Job, donde aparecen. Con la consolidación del monoteísmo, estas figuras se van subordinando claramente a YW, se redefine su estatus. Y se mezclan con los Malak. A veces las líneas son difusas. El ejemplo de Satán en el libro de Job es perfecto. Por un lado, es uno de los Beneja Elohim, miembro de la corte celestial que se presenta ante Dios. Por otro, actúa como un malak, un agente que interactúa con el mundo, que acusa, que pone a prueba. Vale, entiendo. Y después del exilio dices que la cosa cambia. Sí, el monoteísmo se vuelve mucho más explícito y, digamos, filosófico. Esos hijos de Dios ya se entienden claramente como ángeles creados por Dios. Ya no hay ambigüedad. Mucho menos, son seres inmortales, poderosos, sí, pero creados y totalmente subordinados a Dios. Y aquí se nota más la influencia que comentábamos del dualismo, esa mayor distinción entre ángeles buenos, servidores de Dios, y fuerzas opositoras o ángeles caídos. Satán empieza a tomar un rol más claramente antagonista. Ya aparecen nombres propios. Es en esta época más tardía, en el libro de Daniel, donde por primera vez en la Biblia hebrea se nombra ángeles específicos: Gabriel, el mensajero, y Miguel, el protector de Israel. Asociados a visiones apocalípticas, ¿no? Sí, Daniel está lleno de visiones complejas, de luchas cósmicas, y los ángeles son protagonistas. La famosa visión del capítulo 7, con el anciano de días en su trono, la corte celestial y uno como un hijo de hombre que recibe el poder. Bueno, eso marca toda la angelología y la cristología posteriores. Si damos un salto al judaísmo rabínico, a los textos como el Talmud y el Midrash, ¿qué ideas nuevas surgen? Has mencionado antes su inferioridad respecto a los humanos. Sí, eso se enfatiza mucho. Se dice que los ángeles son como de fuego, seres espirituales sin cuerpo físico, eternos, pero la idea clave es esa: son inferiores a los humanos justos. ¿Por qué exactamente?
porque los humanos tienen libre albedrío, tienen la Yetzer Hara, la inclinación al mal, y tienen que luchar contra ella. Pueden estudiar la Torá, cumplir los mandamientos, arrepentirse, teshuvá. Todo eso requiere esfuerzo y elección. Los ángeles no tienen esa lucha interna. Según esta visión, no. Simplemente obedecen. Son perfectos en su obediencia, pero no tienen el mérito de la elección. El Talmud tiene esa frase famosa: la Torá no fue dada a los ángeles ministradores, porque no la necesitan, no tienen que esforzarse por seguirla. Incluso se habla de celos angélicos, ¿no? Sí, hay midrashim, relatos interpretativos, que describen a los ángeles protestando ante Dios por la creación del hombre o por el favor que le muestra. Es una forma de resaltar la dignidad humana a pesar de sus fallos. Y figuras como Metatrón, Miguel, Gabriel, siguen siendo importantes. Muchísimo. Metatrón se convierte en una figura casi divina en algunas corrientes místicas, como la Merkabah y la Cábala. A veces se le identifica con Enoc, el patriarca bíblico que caminó con Dios. Se le ve como un escriba celestial, el ángel más cercano a Dios. Miguel sigue siendo el gran guerrero, el defensor de Israel, y Gabriel, el mensajero por excelencia. Y se les reza. La adoración directa está prohibida, eso es idolatría, pero sí hay una larga tradición, sobre todo en la Cábala y el misticismo popular, de invocar ángeles, de usar sus nombres en amuletos o para protección. Es una relación compleja. Antes mencionaste interpretaciones filosóficas. ¿Hubo más intentos de racionalizar esta idea? Sí, claro. Aparte de Filón de Alejandría en la antigüedad, que conectó al ángel con el logos griego. La razón divina. Eso es. Luego, en la Edad Media, tenemos, por ejemplo, la Cábala, que a menudo ve a los ángeles no tanto como seres individuales, permanentes, sino como personificaciones de tareas divinas específicas. ¿Cómo es eso? Pues, por ejemplo, los ángeles que visitaron a Abraham o a Lot. Según algunas interpretaciones cabalísticas, esos ángeles fueron creados para esa misión concreta y una vez cumplida, dejaron de existir. Son como fuerzas o energías divinas enfocadas en un propósito. Interesante. Y Maimónides. Mencionaste que tenía una visión muy diferente. Totalmente diferente. Maimónides, en el siglo XII, influido por Aristóteles y la filosofía árabe, propone en su Guía de los Perplejos una interpretación radicalmente alegórica. Nada de seres literales. Prácticamente nada. Para él, cuando la Biblia habla de ángeles, muchas veces se refiere a las leyes inmutables de la naturaleza, a las fuerzas físicas que rigen el universo, o también a los intelectos separados, entidades puramente espirituales, que según la cosmología aristotélica de la época, eran responsables del movimiento de las esferas celestes. Una visión muy intelectualista. Muy racionalista. Critica duramente a quienes toman las descripciones bíblicas de forma literal. Para Maimónides, hablar de ángeles con alas o cuerpo es un lenguaje simbólico para gente sencilla, pero el significado profundo es filosófico y cosmológico. Un cambio de perspectiva enorme. Desde luego, y nos lleva directos al cristianismo, que hereda toda esta tradición judía y helenística, pero le da su propio giro. Aquí los ángeles siguen siendo intermediarios, ¿no? A veces se habla de ellos como fuerzas impersonales, pero también tenemos figuras con nombres muy conocidos. Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel. Exacto. El Nuevo Testamento asume su existencia sin cuestionarla, igual que asume la de los demonios. Se les llama espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación, como dice la carta a los Hebreos 1:14. Y su imagen, su teología, se desarrollan mucho en los primeros siglos del cristianismo. Sí, sobre todo entre los siglos III y V. Se empieza a reflexionar más sobre su naturaleza, sus jerarquías, y en el arte empiezan a aparecer con más frecuencia, a menudo como guardianes, guías. ¿Qué roles tienen en el Nuevo Testamento? Mismo cita un salmo sobre ángeles que te guardan durante la tentación en el desierto. Cierto. Son guerreros celestiales, Jesús dice que podría pedir legiones de ángeles a su Padre, adoran a Dios, piensan los coros celestiales en el nacimiento de Jesús. La escena de los pastores en Belén. Esa misma. Y también actúan como psicopompós, es decir, guías de las almas después de la muerte. En la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, son los ángeles quienes llevan el alma de Lázaro al seno de Abraham.
Y son figuras clave en momentos centrales de la vida de Jesús. Fundamentales. La anunciación a María por Gabriel, el anuncio a los pastores, la ayuda a Jesús después de la tentación, el consuelo en la agonía de Getsemaní y, por supuesto, los ángeles en la tumba vacía anunciando la resurrección. Están por todas partes. ¿Y sabemos algo sobre su naturaleza según el Nuevo Testamento? Se nos dice que son seres celestiales y que no se casan ni se dan en casamiento, como afirma Jesús en una discusión con los saduceos. Son de una naturaleza diferente a la humana. El apóstol Pablo también habla bastante de ellos, ¿no? Sí, Pablo tiene varias referencias importantes. Distingue claramente entre ángeles buenos y malos y advierte que el propio Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Una advertencia seria. Desde luego. También dice algo sorprendente, que los creyentes juzgarán a los ángeles, lo que implica que los ángeles tienen una dimensión moral y son responsables de sus actos. Y critica el culto a los ángeles. Muy importante. En la carta a los colosenses, Pablo ataca directamente cualquier forma de culto a los ángeles, insistiendo en que solo Cristo es la cabeza y el mediador. Es una forma de evitar que la devoción se desvíe de Jesús. A pesar de esa advertencia, ha habido mucha devoción popular y relatos de interacciones. Hebreos dice aquello de, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Exacto. Y luego, en la historia de la Iglesia, hay muchas figuras místicas que afirmaron tener visiones o conversaciones con ángeles. Santa Gemma Galgani en Italia, por ejemplo, decía hablar continuamente con su ángel guardián. Y devociones específicas, como la coronilla de San Miguel Arcángel. Que recibió aprobación papal. Incluso papas recientes como Juan Pablo II dedicaron varias catequesis en 1986 a explicar la doctrina sobre los ángeles, reafirmando su existencia y su papel. Aunque con cierta cautela, ¿no? El Vaticano desaconseja ponerles nombres inventados. Sí, recomienda ceñirse a los 3 nombres que aparecen explícitamente en la Biblia canónica. Gabriel, Rafael, que aparece en el libro de Tobías, deuterocanónico para los protestantes, y Miguel, para evitar especulaciones o devociones poco fundadas. Todo esto, lógicamente, llevó a mucha reflexión teológica. Muchísima. Ya los padres de la Iglesia, en el siglo IV, empezaron a sistematizar. Debatían sobre si tenían cuerpos etéreos o eran puramente espirituales. Agustín de Hipona, por ejemplo, hizo esa distinción clave que mencionamos. Ángel es el nombre de su función, mensajero, no de su naturaleza, espíritu. ¿Y habló de su conocimiento especial? Sí. Distinguía entre un conocimiento matutino, que es ver las cosas directamente en la palabra de Dios, en el verbo, y uno vespertino, que es conocerlas a través de la creación misma, un conocimiento superior al nuestro. Curiosamente, la gran controversia sobre la Trinidad en el siglo IV también impulsó la angelología, porque al definir la naturaleza de Cristo se tuvo que clarificar también la de los ángeles, para distinguirlos bien. Y entonces llega Tomás de Aquino en el siglo XIII y lo ordena todo, con Aristóteles. Eso es. Tomás de Aquino es la gran figura sintetizadora en Occidente. En obras como la Suma Teológica dedica muchísimo espacio a los ángeles. Para él son intelectos puros, espíritus sin materia alguna. Su vida consiste en conocer y amar a Dios. ¿Y cómo conocen? Su conocimiento es intelectual, directo, intuitivo. No necesitan razonar paso a paso como nosotros, ni dependen de los sentidos. Captan las esencias de las cosas de forma instantánea. ¿Conocen el mundo material? Sí, pero no pueden leer nuestros pensamientos secretos, porque eso depende del libre albedrío. Ni tampoco conocen el futuro contingente, lo que depende de decisiones libres, a menos que Dios se lo revele. Y su metafísica es peculiar, ¿no? Dijiste antes lo de que cada ángel es una especie única. Sí, esa es una de sus ideas más famosas y debatidas. Como son formas puras, sin materia, que los individualice dentro de una misma especie, como ocurre con los humanos, cada ángel difiere de otro en su misma esencia, como una especie difiere de otra. Son radicalmente únicos. Vaya. Son las criaturas más perfectas, las más cercanas a Dios en la jerarquía del ser, pero siguen siendo criaturas finitas, limitadas. Aquí no insiste mucho, citando el Evangelio, Mateo 24:36, en que no son omniscientes. Ni siquiera los ángeles saben el día ni la hora del juicio final. Solo el Padre. Una visión muy estructurada y filosófica. Muy potente, y que marcó enormemente el pensamiento católico posterior. Bueno, cambiemos ahora de tercio y vayamos al Islam.
Aquí la creencia en los ángeles, los malaika, es fundamental, ¿verdad? Absolutamente. Es uno de los 6 artículos de fe del Islam, algo en lo que todo musulmán debe creer. La palabra coránica es malak. Que también suena a mensajero. Sí, la raíz MLK puede tener el sentido de mensajero, pero también de poder, controlar. Y en el Corán se usa específicamente para los seres celestiales. Para profetas humanos o ángeles con una misión específica de mensajería, a veces se usa rasul, que significa enviado o mensajero. ¿Y qué dice el Corán sobre ellos? Es la fuente principal, claro. Menciona por nombre a Jibril, Gabriel y Micail, Miguel. A otros se les nombra por su función, como Malak al-Maut, el ángel de la muerte, o los guardianes del infierno, los Zabanía. ¿Y de qué están hechos? La tradición islámica, basada en dichos atribuidos al profeta Mahoma, los hadices, dice que fueron creados de luz, de nur, a diferencia de los jinn o genios, que fueron creados de fuego sin humo, y los humanos creados de arcilla. ¿Y son como robots obedientes o tienen voluntad? Aquí hay matices interesantes. La visión mayoritaria en la teología islámica clásica, el Kalam, es que sí, están dotados de razón, y aunque su naturaleza es obedecer a Dios, sí fueron sometidos a pruebas y, en teoría, podrían desobedecer. Como ángeles caídos. Exacto. El Corán menciona la historia de Harut y Marut, 2 ángeles enviados a Babilonia que enseñaron magia a los hombres y fueron castigados. Esto sugiere la posibilidad de caída. Ahora bien, hay un gran debate sobre si Iblis, Satanás, que se negó a postrarse ante Adán cuando Dios se lo ordenó, era un ángel que cayó o si pertenecía a los jinn desde el principio. El Corán no es del todo explícito en este punto. O sea que el concepto de ángel caído existe pero con debate. Existe, pero el énfasis general está en su obediencia y servicio a Dios. ¿Y qué papel tiene Jibril, en la revelación del Corán? La tradición islámica es unánime en que fue Jibril quien transmitió el Corán palabra por palabra de Dios a Mahoma, a lo largo de 23 años. Es el ángel de la revelación por excelencia. Sin embargo, si miras solo el texto coránico, aunque se habla de un Espíritu Santo o un enviado divino que trae la revelación, no siempre se le nombra explícitamente como Jibril en cada instancia. Entiendo. ¿Qué otras tareas tienen? Pues muchísimas. Llevan los mensajes de Dios, registran las acciones de los humanos, los Kiraman Katibin, nobles escribas, toman las almas en el momento de la muerte, administran el paraíso y el infierno. En el infierno son guardianes muy severos, los Zabanía, que ejecutan el castigo divino. No son demonios, son ángeles cumpliendo una orden. Un papel bastante duro. Sin duda. También son figuras clave en la escatología islámica, en los eventos del fin del mundo y el juicio final, y aparecen prominentemente en relatos como el Miraj, la ascensión nocturna de Mahoma a los cielos, donde se encuentra con varios ángeles y profetas. ¿La teología islámica, el Kalam, los clasifica de alguna manera? ¿Hay jerarquías como en el cristianismo? Sí, aunque no hay un único sistema tan detallado y universalmente aceptado como el de Pseudo Dionisio en el cristianismo. Pero sí se hacen distinciones, por ejemplo, entre los ángeles más cercanos a Dios, absortos en su adoración, a veces llamados carubillín, querubines, y los que ejecutan sus decretos en el mundo. Se habla de los que portan el trono de Dios, los que administran las leyes de la naturaleza, Mudabirat, los mensajeros, Rasul. Teólogos como Al-Ghazali intentaron integrar la creencia religiosa con la filosofía neoplatónica, viendo los ángeles como intelectos celestiales o incluso relacionándolos con la facultad racional aql del ser humano, conectada a la luz divina, pero siempre afirmando su realidad literal. ¿Y cómo se ven hoy en día? ¿Hay interpretaciones diferentes en el Islam moderno? Sí, hay diversidad. Por un lado, algunos pensadores modernistas tienden a interpretaciones más simbólicas o metafóricas de los ángeles. Por otro lado, corrientes más literalistas como el salafismo o el wahabismo insisten en la creencia literal tal como aparece en el Corán y la Sunna, la tradición del profeta. Pero con matices. Sí, porque paradójicamente estos grupos a veces son muy críticos con parte del material tradicional sobre ángeles que se encuentra en comentarios o relatos populares, como la historia de Harut y Marut, o incluso el nombre Azraíl para el ángel de la muerte.
por considerarlos no suficientemente auténticos o basados en fuentes débiles. Así que su visión puede ser literalista, pero a la vez más restrictiva que la de algunos eruditos clásicos. Hay figuras como Sayyid Qutb o Umar Suleiman al-Askar que han sido muy influyentes en estas críticas. Es complejo. Si miramos un poco más allá de las grandes religiones abrámicas, encontramos ideas similares. Encontramos ecos y variaciones. Por ejemplo, en la fe Bahá'í, que surge en el siglo XIX, el término ángel se usa a menudo de forma más metafórica. Como... Se refiere a personas que han alcanzado un alto grado de espiritualidad que reflejan los atributos divinos y actúan como confirmaciones de Dios en el mundo. También hablan del concurso supremo o la hueste angélica como símbolo de los poderes espirituales. Y Bahá'u'lláh, el fundador, describe una visión mística de una doncella del cielo que actúa como mensajera divina. ¿Y la filosofía? Fuera del ámbito estrictamente religioso, ¿cómo ha tratado el tema? Bueno, ha interactuado con él. En la ética medieval, por ejemplo, los ángeles servían como caso de estudio para debatir sobre la relación entre voluntad e intelecto. ¿Eligen porque conocen lo bueno, intelectualismo, o su voluntad es independiente, voluntarismo? Un debate teórico interesante. Sí. Y en metafísica, la idea de seres intermedios entre Dios y el mundo material conecta con los démones de la filosofía griega clásica. Autores como Filón de Alejandría, que era judío pero muy influido por el platonismo, interpretaron estos démones neoplatónicos como ángeles. O sea, una fusión de conceptos. Exacto. Filósofos neoplatónicos como Proclo también usaron terminología angélica. Incluso Aristóteles, con sus movedores inmóviles de las esferas celestes, proporcionó una base para que filósofos posteriores, como el musulmán Ibn Sina, Avicena, desarrollaran complejas jerarquías de intelectos puros emanados de Dios, que guardan cierto parecido con las jerarquías angélicas. Pero la filosofía más moderna se distanció de esto, ¿no? Claramente, el auge del empirismo y el materialismo, piensa en Hobbes, que los veía como fantasías, y luego la crítica de Kant al conocimiento metafísico, pues digamos que redujeron la justificación racional para creer en seres puramente espirituales e indetectables. Se convirtió más en una cuestión de fe o de interpretación simbólica. Y por supuesto está todo el mundo del esoterismo y el ocultismo, donde los ángeles son casi omnipresentes. Totalmente. Desde los papiros mágicos greco-egipcios que ya invocaban figuras angélicas junto a dioses, hasta el gnosticismo antiguo, que a menudo veía a los ángeles o eones como poderes cósmicos, a veces incluso hostiles, creadores de este mundo imperfecto. Y la cábala, claro. La cábala judía y su derivada, la cábala hermética del Renacimiento, están llenas de ángeles. Desarrollan jerarquías complejísimas, asociando arcángeles y coros angélicos a cada una de las séfirot del árbol de la vida, a los planetas, a los signos del zodíaco. Metatrón, Raziel, Gabriel, Miguel, todos tienen su lugar y función en ese sistema. Y más recientemente, la teosofía. La teosofía de Blavatsky y sus seguidores también habla mucho de jerarquías de seres espirituales, devas, espíritus de la naturaleza, elementales. Es una visión muy sincrética que mezcla elementos orientales y occidentales, e incluso tradiciones religiosas más pequeñas como el yasidismo tienen su propia angelología, con 7 ángeles primordiales creados por Dios antes del mundo, liderados por Taús y Melec, el ángel pavo real. Es increíble la variedad. Y todo esto nos lleva a la pregunta. Vale, hemos hablado de ideas, de teología, de filosofía, pero ¿cómo nos los imaginamos? ¿Cómo los ha representado el arte? Porque la imagen visual es potentísima. Crucial. El arte ha fijado en gran medida nuestra imagen popular del ángel. Seres espirituales, sí, pero casi siempre representados de forma antropomórfica. Y con un rasgo distintivo. Las alas. Serafines y serafines, que son tipos específicos de ángeles muy cercanos a Dios, pero no necesariamente para los ángeles mensajeros comunes. ¿Y cuando empiezan a pintarlos con alas? Las representaciones cristianas más antiguas que conservamos del siglo III en las catacumbas a menudo los muestran como jóvenes vestidos con túnicas, sin alas. Ah, mira. Las alas empiezan a aparecer de forma más consistente a finales del siglo IV. Hay un sarcófago de esa época, el sarcófago del príncipe, que ya muestra ángeles alados, y a partir de ahí se generalizan. ¿Y por qué las alas? ¿Qué simbolizan?
Pues se interpretaron de varias maneras. San Juan Crisóstomo decía que indicaban la sublimidad de su naturaleza. Simbolizan su rapidez, su capacidad para moverse entre el cielo y la tierra, su conexión con lo divino, su libertad respecto a las ataduras terrenales. Se convirtieron en el atributo por excelencia. Además de las alas está la luz, el halo, la belleza sobrenatural. Sí, normalmente se le representa como seres de gran belleza, a menudo con un halo que indica su santidad, rodeados de luz. Aunque también hay excepciones. ¿Como cuáles? Pues representaciones basadas en visiones proféticas más extrañas. Piensa en la visión de Ezequiel. Describe a los serafines como seres ígneos, con 6 alas, y a los ofanines como ruedas llenas de ojos. Algunas representaciones artísticas intentan plasmar esas formas más abstractas y aterradoras de lo divino. ¿Y su ropa? ¿Cómo suele ser? Varía mucho. A San Miguel Arcángel, como guerrero celestial, se le suele representar con armadura, a veces como un soldado romano tardío o medieval. Claro, luchando contra el dragón. Exacto. En cambio, a Gabriel en la Anunciación se le suele vestir con túnicas largas y fluidas, a veces parecidas a las vestiduras litúrgicas de un diácono, y el color blanco es muy frecuente simbolizando pureza. Oye, y por curiosidad mencionaste el arte mormón antes. Dijiste que no les ponen alas. Sí, es una característica bastante distintiva del arte asociado a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tienden a representar a los ángeles como seres humanos glorificados, a menudo vestidos de blanco, pero sin alas. Se basan en enseñanzas de Joseph Smith, su fundador, que decía que los ángeles resucitados tienen cuerpos de carne y hueso, aunque glorificados, y no necesitan alas. Qué curioso. Otro matiz más. Es que el tema da para mucho. Desde luego. Si intentamos recapitular un poco todo esto, Pues yo diría que lo primero que salta a la vista es la increíble riqueza y plasticidad de la figura del ángel. Ha sido moldeada, reinterpretada, adaptada por incontables contextos teológicos, filosóficos, culturales, artísticos, a lo largo de miles de años. no es una figura estática, para nada. En absoluto. Pero si buscamos un hilo conductor, creo que volvemos a la idea inicial. Los ángeles, en casi todas sus formas, parecen responder a esa necesidad humana de tender puentes. Puentes entre nuestro mundo, lo que vemos y tocamos, y esa otra dimensión, la de lo trascendente, lo invisible, lo divino. Son, en el fondo, mediadores conceptuales que nos ayudan a pensar esa relación. Entonces, pensando en hoy, en nuestro mundo actual, ¿qué podemos sacar de esta exploración? Más allá de las creencias religiosas concretas de cada uno, esta fascinación que no desaparece por los ángeles, por estos intermediarios. ¿Qué nos dice sobre nosotros, sobre la psique humana? Es una buena pregunta. Quizá la idea que queda flotando es, si intentamos sacar al ángel de su marco estrictamente religioso por un momento, ¿cómo podríamos reinterpretar hoy esa figura del mensajero? Podrían ser, no sé, metáforas de intuiciones profundas, de arquetipos psicológicos, como diría Jung, de funciones de nuestra propia conciencia que nos conectan con algo más grande. O incluso, quién sabe, formas de empezar a nombrar o entender conexiones sutiles en el universo que la ciencia actual apenas roza con otros lenguajes. Exacto. ¿Podría la psicología moderna o incluso la física teórica encontrar nuevos significados en esta vieja idea del intermediario entre distintos niveles de realidad? Es, bueno, una idea para seguir dándole vueltas. Definitivamente. Pues con esa reflexión lo dejamos por hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de culturas y creencias. Gracias por acompañarnos en este análisis tan completo. Gracias a ti. Un placer, como siempre.